Normalmente yo digo que eh, las familias perfectas son aquellas que son vistas de muy lejos, aquellas que miramos de lejos, ¿no? Decimos, qué linda familia. ¿Cómo quisiera tener una familia así? Parece perfecta. Y en la medida que nos acercamos un poquito más, si pasamos un tiempo con ellos, ya nos vamos a dar cuenta que no es exactamente así, ¿no? La familia perfecta en realidad no existe. Tal vez cuando tenemos hijos pequeños todavía, eh, nos ilusionamos con esa idea. Dices, no, pero mis niños tan lindos que son, mira qué belleza, cómo son obedientes, hacen todo lo que yo les digo, son tan tiernos, tan amables. Bueno, esperen nomás, ¿no? Eh, a veces cuando escucho cosas así, pienso conmigo misma, bueno, veremos en unos años más si tienen la misma eh, posición o la misma idea, ¿no? En realidad es que la adolescencia tiene esa mala reputación, ¿no? Es considerada esa edad problema, que todos parece que todo lo que hemos enseñado de repente se va por el tacho, ¿no? Toda ese empeño que como padres pensamos que estamos haciendo tan bien y de repente nos asustamos y nos preguntamos qué hemos hecho mal, ¿no? ¿En qué me he equivocado? ¿Por qué mis hijos están así? Bueno, eh, en realidad, podemos decir que sí, la adolescencia es una edad difícil, pero vista de ambos lados, ¿ya? Los papás miran a sus hijos adolescentes y se asustan, pero también los hijos miran a sus papás y se asustan, ¿no? Para los papás es como preguntarse, ¿dónde estaba este niño, niña tan lindo, tan tierno, tan buena gente, tan bien educado que yo tenía? Pero de parte de los hijos es también, tal vez no lo expresan así, pero es como decir, pucha, mis papás que eran mi héroe, mi todo, ¿cuándo se han vuelto tan chinchosos, tan molestosos, que solo riñen, que de todo se quejan, ¿no? Entonces, vamos a intentar ver las cosas desde ambos lados, ¿ya? Pero he elegido la adolescencia porque es ese momento clave del desarrollo, ¿no? Y si entendemos bien ese momento, vamos a poder ayudar no solo a nuestros hijos adolescentes, sino también a los que son menores a prepararse para llegar a eso y a nosotros mismos ir preparándonos si es que ya no lo estamos enfrentando, ¿no? Pero quisiera empezar, voy a ver si puedo compartir pantalla. Sí. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes 4 características bien distintivas, bien del adolescente, ¿no? Algunos autores enfatizan que esas 4 características en realidad es la base de lo que es la adolescencia. Y si vamos a mirar bien, en un ratito voy a ir explicando poco a poco, nos vamos a dar cuenta que tal vez la manzana de la discordia en todas nuestras peleas y dificultades, conflictos con los adolescentes, están exactamente alrededor, girando por ahí
en estas 4 características. La búsqueda de novedades, y vamos a ver ahí que es una constante tendencia a forzar los límites, ¿no? Es como que siempre estuvieran empujando un poquito más allá. La conexión social, esa necesidad que tiene todo adolescente de unirse en sus grupos, no con sus papás, ojo, ¿no? Pero en su grupo en el que se siente como aquí pertenezco, ¿no? La exploración creativa, ya en esa edad tienen ideas todo el tiempo, ¿no? Quieren hacer cosas diferentes, nuevas, etcétera. Y un aumento de la intensidad emocional, o sea, todo lo viven muy intensamente. Entonces, vamos a ver estas 4 características. Ups, necesito un minuto, hermanos, mi batería. Ay, perdón, un minuto. Lo siento, pero ya está solucionado, salvado. Ya, entonces vamos a analizar a estas 4 características, pero las vamos a analizar en función de un caso, un estudio de caso, ¿ya? Ese estudio de caso es un estudio de una familia real, una familia de un adolescente que ocurrió hace muchos años. Es la familia de Jesús. Entonces les invito a leer Lucas 2, 41 al 52. Es un pasaje muy conocido, pero voy a tratar de leerlo rápidamente para que recordemos. Y es chistoso que el título opuesto a esta parte, a este trecho, es el niño Jesús en el templo. Y ahí vamos a entender uno de los primeros conflictos con los adolescentes, es seguir tratándoles como niños, ¿no? El adolescente Jesús en el templo. Dice así, los padres de Jesús subían cada año, todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Cuando cumplió 12 años, fueron allá según era la costumbre. Terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en busca de él. A cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando lo vieron sus padres se quedaron admirados. Hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros?, le dijo su madre. Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. ¿Por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Pero ellos no entendieron lo que les decía. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Esta es una historia bien conocida, ¿no? Sin embargo, muchas veces dejamos pasar sin darnos cuenta de realmente todo lo que implica.
tiene una riqueza muy grande. Si pensamos nomás que sabemos muy poco sobre la infancia de Jesús, casi nada, ¿no? Y todos los años anteriores al inicio de su ministerio, entonces el hecho de que ese evento está escrito es algo de importancia, ¿no? Es como que un vacío tan grande y de repente un relato sobre su adolescencia, porque estamos todos de acuerdo, aquí estamos hablando de un niño adolescente de 12 años, ¿no? Tiene que ser significativo. La fiesta de la Pascua era una celebración muy especial para los judíos. Celebraban su liberación. Si pensamos que el 24 de septiembre para los cruceños, ¿no? Un día como hoy, o el 6 de agosto para los bolivianos es importante, multipliquemos eso por 10 tal vez y vamos a tener una idea de lo que significaba la Pascua para los judíos, ¿no? Entonces, en esas fechas era costumbre ir al templo en Jerusalén. Salían de sus aldeas, salían de otros lados, iban al templo que estaba en Jerusalén. Y eso era lo que los padres de Jesús hacían cada año, ¿no? En esa oportunidad, Jesús, que cumplía 12 años, según la costumbre también de los judíos, les acompaña, ¿no? Era entonces doblemente especial esa oportunidad, no solo porque era la celebración de la Pascua, sino que para la familia de José y María era también ese momento en que su hijo había alcanzado cierta madurez, ¿no? Ya frente a la comunidad, ya tenía edad como de una persona ya responsable frente a la comunidad. Todo va bien en el viaje, ida y el tiempo en Jerusalén, y bueno, empiezan a regresar en caravana, porque así viajaban, ¿no? Para el susto de José y María, se dan cuenta que Jesús no está entre ellos. Y eso después de un día ya de viaje. Uy, yo no quisiera estar en los zapatos de estos padres, ¿no? Qué susto ha debido ser. Pero vamos a revisar entonces en este pasaje, en la adolescencia de Jesús, las características que hemos visto hace un momentito, ¿no? Esas características propias del adolescente, de la adolescencia, y vamos a buscar desarrollar también pautas que nos van a ayudar a guiar a nuestros hijos. Entonces, en primer lugar, la búsqueda de novedades. Entonces, hemos dicho que una de las características es la búsqueda de novedades, ¿no? Y les decía que es este impulso creciente de probar algo nuevo, de experimentar más. Es como que el dibujito muestra ahí, es como avanzar en sus límites, aumentar sus límites, ¿no? Un deseo de inventar nuevas formas de hacer las cosas, de vivir como aventura, algo nuevo, ¿no? Y vemos en el versículo 43 que dice lo siguiente: terminada la fiesta, emprendieron el viaje de regreso, pero el niño Jesús se había quedado en Jerusalén sin que sus padres se dieran cuenta. Ahora podemos pensar nosotros, ¿qué estaría pasando por la cabeza de Jesús? ¿Qué se le estaría ocurriendo a ese niño, a este jovencito, ¿no? Se habría distraído y se perdió y no se dio cuenta de que ya se estaban alistando para ir, o más bien lo habría planeado hacer eso, dejar que sus padres se fueran y él se iba al templo. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que esa actitud
va muy de acuerdo con esa característica, ¿no? De búsqueda de lo nuevo, de expandir los límites. Es una característica buena, y vamos a ver eso más adelante, que sin embargo tiene como sus dos caras, ¿no? Hay un peligro y hay muchas cosas buenas también. El gran peligro de esa característica es que si el adolescente da mucho más importancia a la búsqueda de lo nuevo y el riesgo y la emoción que produce eso, puede haber comportamientos peligrosos que aún pueden provocar daños para otros o para ellos mismos, ¿no? Entonces, la impulsividad, el deseo de expandir límites puede, puede convertirse en una acción que después tiene consecuencias y a veces consecuencias negativas, ¿no? Ahora, el adolescente normalmente no va a pensar en esas consecuencias. Tal vez nos preguntamos, ¿será que Jesús había pensado en las implicaciones de su conducta, de quedarse atrás para sus padres? Bueno, no lo vamos a saber todavía en esta vida, ¿no? Pero, ¿qué habrá pasado por su cabeza? Pero pese a este lado, esa probabilidad de peligro es una característica muy buena. Es algo que todas las personas deberían tener. ¿Saben lo que dicen los autores que estudian esa parte del desarrollo del adolescente? Dice que nosotros, los adultos, empezamos a morir cuando vamos perdiendo esa búsqueda de novedad, cuando perdemos el interés de descubrir, de explorar, de ser aventureros como éramos cuando adolescentes, ¿no? O sea, nosotros no debemos perder esa característica, sino desarrollarla, equilibrarla con el sentido crítico, con la experiencia, con los consejos, etc. Esa es la forma buena y saludable de enfrentar esta característica. Entonces, ¿qué hacer con nuestros adolescentes? Muchas veces lo que hacemos es que ellos están empujando los límites y nosotros estamos empujando de vuelta porque no queremos que avancen de esos límites que hemos puesto cuando eran chiquitos, ¿no? Y eso no está bien. Lo que sí debemos hacer es permitir, sí, la expansión de límites, pero con reglas, con guía, con consejos, con una cierta contención, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos desarrollar el carácter de nuestros hijos? Si son adolescentes, podemos ayudarles a desarrollar esa búsqueda de novedad, pero a la vez poniendo ciertos parámetros, cierta contención ahí. Y podemos también con los hijos más pequeños ir preparándoles para ir poco a poco sabiendo cómo enfrentar esa característica que en la adolescencia va a estar en su auge, ¿no? Entonces, al niño más pequeño le vamos a guiar, permitiéndole poco a poco, mucho menos que un adolescente, pero en la medida de su edad, le vamos a ir permitiendo expandir ciertos límites para que aprenda a lidiar con eso, de expandir los límites, ¿no? Entonces, nuestra forma de fortalecer el carácter de nuestros hijos es estimular, sí, la búsqueda de novedades, pero sin perder la capacidad de examinar las consecuencias, de pensar en el otro,
de analizar la situación, ¿no? Eso entonces, con respecto al primer punto. Seguimos. El siguiente punto es la conexión social, esa necesidad que tienen los adolescentes de relacionarse con sus iguales, ¿no? Y esa es la característica que impulsa y crea nuevas amistades. Es lo que lleva a la creación, a la formación de nuevas relaciones de apoyo mutuo que son buenas, ¿no? Todas las investigaciones van en esa dirección, que nosotros como seres humanos necesitamos conectarnos, necesitamos estar en relación con otros. Veamos eso en la vida, en ese momento de la vida de Jesús como adolescente. El versículo 44 dice así: ellos, pensando que él estaba entre el grupo de viajeros, hicieron un día de camino mientras lo buscaban entre los parientes y conocidos. Estaban como a un día de camino cuando se dan cuenta y empiezan a buscarlo entre parientes y conocidos. Implícito en este relato está el hecho de que era normal que a veces Jesús desaparecía para estar con parientes y conocidos, ¿no? Si no, desde un principio José y María se hubieran dado cuenta de que no está, ¿dónde está? Entonces pareciera que era su forma normal de que él no estaba todo el tiempo sentado a su ladito o en sus faldas, ¿no? Sino que durante el día, ciertamente en un viaje largo, se juntaba con otros jovencitos de su edad, se movía, iba de un pariente a otro, entre los amigos, ¿no? Parece que tanto José como María no se han preocupado mucho hasta que posiblemente llegó la noche, ¿no? Bueno, ya es hora en que Jesús debería estar de vuelta y no llegó. Entonces ahí empiezan a moverse y buscarlo. Jesús ya tenía cierta independencia y esa independencia se veía en sus relaciones, en cómo se relacionaba con la gente. Estaba con uno, con otro, como un adolescente cualquiera, ¿no? Ahora es interesante pensar que esa familia lograba un buen equilibrio entre dar a su hijo mayor espacio para que se desarrolle, para que se conecte, para que esté con sus amigos, y al mismo tiempo tenían ciertas reglas, ¿no? Si no, no se hubieran dado cuenta que no estaba Jesús. Ciertamente llegó a ser cierta hora en que ya esperaban que Él estuviera con ellos y no ocurrió así, ¿no? Llega posiblemente la noche, Él no está, entonces empiezan a buscarlo. Y aquí entonces entra lo que les decía de ir preparando a nuestros hijos para una situación posterior. Si tenemos niños pequeños, ¿cómo les preparamos para que lleguen a esa edad de la adolescencia y cuando se sientan esa necesidad de conectarse, tengan la libertad, tengan opciones, pero a la vez tengan ciertas reglas que rigen esa conducta, ¿no? Es un proceso de independencia gradual, ¿no? Que les vamos dando en la medida que van creciendo. Entonces, muchas veces el error de los padres es que les agarramos, los protegemos, los cuidamos
Y de repente ellos sienten que ya no pueden más, porque esa es la característica de la adolescencia. Quieren salirse, pero ya no saben cómo actuar, ¿no? Por eso es importante de forma gradual ir preparándolos para esa independencia, esta relación con otros, ¿no? ¿Cuál es el peligro? Siempre en cada una de estas características hay el lado muy bueno y estoy segura que es el lado que como Dios diseñó al ser humano, ¿no? Y el lado del peligro, que podríamos decir es el lado que fue manchado por el pecado, ¿no? Y aquí en este punto, el peligro es que los jóvenes, adolescentes, rodeados solamente de otros como ellos, corren riesgo. El rechazo hacia un rechazo total a mantener contacto y hacer conexiones con personas mayores llevan a un riesgo mayor, ¿no? Entonces, lo que podemos hacer es establecer ese contacto variado, ayudar a nuestros hijos a relacionarse, sí, con sus iguales, con su grupito y que hablen, que se rían, que chismeen, que jueguen, que estén con su grupito, pero también darles la oportunidad y proveer ese ambiente en que puedan relacionarse con adultos también para equilibrar y disminuir los peligros de solo estar con un grupo de su edad, de su misma edad, ¿no? Y es interesante que esa característica es muy importante para nosotros como adultos también. Eh, no solamente la psicología lo dice, la Biblia lo dice. Dios nos ha hecho como cuerpo y quiere que vivamos como cuerpo. Quiere que seamos miembros los unos de los otros. Desde un principio, Dios ha dicho, no es bueno que el ser humano esté solo, necesita relacionarse con alguien que sea su igual, ¿no? Entonces es esa belleza de las interrelaciones, de cómo nosotros necesitamos relacionarnos. Igual entonces, esta es una característica que los niños necesitan, los adolescentes necesitan desarrollar y vivir, pero nosotros no podemos vivir sin eso, ¿no? Si todos estamos de acuerdo que una edad madura, saludable, implica en relaciones, en amistades, en tener gente a nuestro alrededor y compartir con ellos. Muy bien. El tercer aspecto de estas características es la exploración creativa. Los adolescentes muchas veces nos sorprenden con cosas que nunca hubiéramos pensado, ¿no? Son sumamente creativos. Su cerebro está a 100 por hora, está aprendiendo muchas cosas, está teniendo muchas ideas. Sus neuronas están conectadas ahí. Entonces, es una edad en que el pensamiento, el razonamiento abstracto, empieza a desarrollarse con toda su potencia, ¿no? Todo su potencial. Y tienen nuevas ideas y innovaciones, cosas que se les ocurre, ¿no? En el texto lo podemos ver en el versículo 46. Dice que al cabo de 3 días lo encontraron a Jesús en el templo, sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Claro,
estamos pensando en Jesús, ¿no? Y tal vez decimos, sí, claro, puede ser el Hijo de Dios, ¿no? Pero en realidad es característica de la adolescencia, ese despertar intelectual, esa inteligencia aguda que tienen, el darse cuenta, nuevas formas de razonamiento, un sentido crítico mucho más desarrollado. Y es por eso entonces que a veces decimos, ay, no, pero antes de niño iba siempre a la iglesia y ahora ya no quiere ir. Y de repente tenemos que preguntarnos cuán aburridas son las clases de escuela dominical, ¿no? Entonces, para esa mente que está así, a todo dar, llegar tal vez a una clase de escuela dominical y ser tratado como niño, con preguntitas que las respuestas son obvias, entonces no quieren ir, ¿no? O tal vez están en el culto y dicen, no, no quiero ir al culto porque es aburrido. No es porque están perdiendo la fe o porque no quieren nada con Dios, es porque no se está desarrollando, ¿no? Esa característica de ellos, ¿no? Que quieren algo creativo, nuevo, sorprendente, quieren ser como sorprendidos cada domingo. Dice el texto que Jesús estaba escuchando y haciendo preguntas y que los maestros de la ley se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. Qué linda descripción de un adolescente, ¿no? Si nuestra mente puede mantener el pensamiento, el razonamiento, la percepción del mundo así aguda, cuán creativos podemos ser en ese sentido, ¿no? Ahora, esa capacidad de explorar es también desarrollada, ¿no? Es como algo que podemos incentivar en los niños más pequeños, algo que podemos ofrecer apoyo y espacio en la adolescencia y algo que podemos nosotros seguir desarrollando en nosotros mismos en nuestra vida adulta, ¿no? El peligro de esta característica es que son muy vulnerables a las ideas diferentes, a las ideas nuevas. Entonces, de repente llegan con preguntas que, ¿dónde salió eso? ¿No? O empiezan a decir, no, pero yo creo en tal o cual que he escuchado o que he leído, que he visto en internet, ¿no? Entonces, son vulnerables a lo que no es verdad también, a otras ideas. Entonces, es ahí donde debemos cuidar. Además de que como tienen esa necesidad tan grande del grupo, de conectarse, no quieren que sus ideas sean las únicas, ¿no? Quieren encajarse en el grupo. Ahora, volvamos a analizar un poquito la familia de Jesús. ¿Dónde piensan ustedes que Jesús aprendió a hacer preguntas? ¿Dónde aprendió a dialogar? ¿Dónde aprendió a responder? No es muy común encontrar a adolescentes, a niños de 12 años que se sientan con los adultos a charlar, ¿no? Y muchas veces eso tiene que ver con un gran error de los padres. Ocurre lo siguiente. Cuando son pequeñitos, nosotros los padres queremos que se comporten bien, que sean calladitos, que no respondan mal, que respeten a los mayores, que se encajen en el modelo, ¿no? Y luego cuando son adolescentes nos preguntan, ay, no sé por qué este niño es tan tímido, tan callado, no habla bien, no responde bien. Bueno,
nosotros somos los culpables, ¿no? Deberíamos crear un ambiente que promueva el diálogo, el cuestionamiento, la discusión buena, ¿no? Un ambiente donde los hijos puedan dudar, puedan cuestionar y podemos explicar, argumentar. Podemos decir, no sé, lo siento, pero no sé responder eso. Entonces, vemos que el ambiente familiar puede ayudar a que esa característica se desarrolle bien o que vaya por el lado negativo, ¿no? Que escuchen cosas, que no comenten en casa, que no cuestionen, que no pregunten. Depende mucho de cómo los estamos enseñando o estimulando en la comunicación, ¿no? Y la cuarta característica, finalmente, la cuarta característica es este aumento de la intensidad emocional, ¿no? La vida del adolescente es o aquí arriba o allá abajo, ¿no? Todo se siente profundamente, ¿no? El dolor se siente profundamente, la tristeza profundamente y también la alegría, la euforia, la emoción, el disfrute de la vida, ¿no? Esa intensidad emocional, esa energía que tiene, ese impulso que tiene, es lo que da a la juventud su sabor especial, ¿no? Que todo se vive con intensidad. Y ahí otra vez digo, ¿no? Cuando empezamos a morir, ¿no? Es cuando vivimos así. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo ha sido tu día? Bien. O sea, no estamos ni ahí ni ahí, ¿no? Solo estamos aguantando como en un mismo estado. El peligro en este aspecto de la intensidad de las emociones es la impulsividad, ¿no? A veces se reacciona de forma muy impulsiva, muy movida por las emociones. Es como bueno, no tenemos, los adolescentes tienen cambios de humor muy marcados, ¿no? Que están ahí arriba y que están súper deprimidos, así. Entonces, ese es un peligro. ¿Y qué es lo que podemos nosotros hacer? No es suprimir, no es que entierren sus emociones, sino que desde pequeños ayudarles y guiarles a expresar correctamente sus emociones, ¿no? Y eso va a llevar a una buena inteligencia emocional, ¿no? El poder lidiar con las emociones. No es no sentirlas, ¿no? No es fingir que no las tengo, es expresarlas correctamente. En el texto vemos que María se acerca y le cuestiona a Jesús. Le dice, hijo, ¿por qué te has portado así con nosotros? Mira que tu padre y yo te hemos estado buscando angustiados. María es un ejemplo para nosotros como padres. Expresa sus sentimientos y los sentimientos de su esposo, ¿no? Te hemos buscado con angustia. No explota descontroladamente, ¿no? ¿Qué nos has hecho? ¿Por qué has hecho eso? No tienes consideración, no piensas en lo que hemos tenido, lo que hemos pasado. No, sino que expresa cómo se han sentido angustiados, ¿no? No se calla, pero lo expresa, porque a veces tenemos esos dos extremos, ¿no?
o no decimos nada, ya, después hablamos, ¿no? Y lo ponemos al hielo, o explotamos y hacemos un espectáculo, ¿no? María logra expresar lo que siente, logra hacer un reclamo responsable, ¿no? Mira, estuvimos angustiados, ¿por qué has hecho eso, no? Y bueno, y al mismo tiempo Jesús, adolescente, también tiene el espacio y la valentía de expresarse. Es decir, ¿por qué me buscaban? ¿No sabían que tengo que estar en la casa de mi padre? Él no se siente intimidado, no recurre a un lenguaje o una actitud agresiva, como muchas veces ocurre con nuestros adolescentes. Él simplemente también expresa su punto de vista, ¿no? Y eso es lo que necesitamos desarrollar para desarrollar un carácter firme, desarrollar esa capacidad de expresión. Así va a ser mucho más fácil contener y controlar la intensidad de las emociones, ¿no? Que seamos una familia donde se pueda expresar, donde se pueda hablar de lo que uno está sintiendo y ser escuchado, ¿no? A veces es como broma, digo, ¿no? Hay familias donde todos me escuchan. Algunos papás, mamás tal vez dicen, no, en mi casa todos me escuchan, claro, solo tú hablas, ¿no? O a veces decimos, todos hablan, no hay problema de comunicación en mi casa, todos hablan, pero nadie escucha. Entonces tampoco está bien, ¿no? Entonces, estas 4 características. Ahora, ¿cómo podemos concluir? Veamos cómo termina el relato, ¿no? El versículo 51 dice, así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos, pero su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y estatura y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Qué imagen tan bonita esa que vemos aquí, de estos padres y este hijo que pueden expresar sus temores, sus angustias, pero también dar espacio al otro, ¿no? En esa familia podemos observar eso, que hay un espacio de reconciliación. Dice que volvieron a Nazaret, que Jesús se sometía a sus padres y que María guardaba esas cosas en el corazón. O sea, Jesús hacía su parte, pero sus padres, estoy segura que el padre también aprendía de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Atesoraba estas cosas en el corazón. Es como ese intercambio saludable que se puede dar entre padres e hijos, ¿no? En el dibujo que tengo ahí, si nos imaginamos que en un extremo está un hijo y en el otro extremo está un padre, una madre, a veces es como que uno está ahí arriba como que inseguro y el otro es el que dice, está bien, yo estoy aquí. Y a veces cambian, ¿no? Tal vez el padre, la madre es la que se siente angustiada y el hijo dice, está bien, yo me someto, ¿no? Y termina con ese broche de oro, ¿no? Jesús crecía en sabiduría, o sea, intelectualmente, en estatura físicamente y en gracia para con Dios espiritualmente y para con los hombres socialmente, ¿no? Ese es el resultado de manejar bien una situación tensa y delicada. Lo que han pasado María y José con respecto a la desaparición de Jesús, ¿no? Lo han manejado bien y el resultado
es ese crecimiento integral en los hijos, ¿no? La familia es flexible, se reestructura, se adapta y se levanta y sigue adelante, ¿no? Entonces, ya concluyendo, estas características, si recordamos, son las características que nos van a formar el carácter, no solo a nuestros hijos, a nosotros también, ¿no? Nosotros podemos aprender de la adolescencia para no perder estas características, para desarrollarlas mucho mejor. Y también podemos enseñar aún a los niños más pequeños a caminar en dirección a estas características, ¿no? Nosotros aprendiendo de ellos, así como María, atesorando cosas en el corazón. Esa etapa de la adolescencia es una etapa linda. Si nos fijamos, estas son características muy buenas, pero como les decía a un principio, también hay el otro lado de la moneda. Muchas veces los grandes conflictos vienen exactamente por estas características, ¿no? Todos nosotros podemos pensar en situaciones en que por una de estas características hemos peleado, ¿no? ¿Quién no ha peleado con este hijo que ha llegado más tarde de lo que era permitido? Bueno, ahora ya está mucho más controlado por la pandemia, infelizmente, ¿no? Ni pueden salir. Pero aún eso, ¿no? ¿Cómo no sabes que no se puede salir, que hay peligro de contagio? Y nos estamos peleando y ellos están forzando los límites, ¿no? Oh, cuántas veces nos hemos molestado por estas llamadas interminables en el teléfono que están con sus amigos y se ríen y se hablan y cuentan sus secretos y nos molesta. Y a veces nos molesta porque no somos parte de eso, no quisiéramos saber algo. O la cuestión de las emociones, ¿no? También, ay, ¿quién entiende a este chico, a esta chica, etcétera? Entonces, veamos por el lado positivo, ¿no? Dios ha diseñado el ser humano de forma que en la adolescencia estas características están como en su auge, ¿no? Y a la vez ha dado padres para que hagan la contención, para que les acompañen en ese proceso. No tratemos de aplacar, de disminuir, de impedir ese desarrollo, sino más bien actuemos para promover de la manera correcta ese desarrollo. Que el Señor nos ayude porque no es una tarea fácil, pero posible. Gracias, hermanos.